más buscado del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, respaldados por el señor Procurador General de la Nación, por los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por la enorme mayoría del pueblo de Colombia. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia, al fortalecimiento del respeto por los derechos humanos, al fortalecimiento del poder civil y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Los titulares de los diarios de hoy en Colombia retratan los sentimientos de su pueblo ante la entrega del narcotraficante. Para el periódico El Mundo se trató del triunfo de la justicia. Para el colombiano fue un paso hacia la paz. Sin embargo, para el Espectador, un periódico que ha criticado fuertemente la presunta sumisión de la justicia ante Escobar, la entrega del jefe del cartel de Medellín en estas condiciones es un triunfo del terror. El director del informativo de Antioquia fue escogido por Pablo Escobar como testigo de fe de su rendición. A 24 horas del hecho, aunque todavía preocupado por el rol que le tocó jugar, Luis Alirio Calle relató a Megavisión cómo ocurrió la rendición. Nos subimos todos al helicóptero, la gente que va a recibir a Pablo Escobar, y emprende el aparato rumbo a la cárcel, creemos inicialmente, pero no, se baja en una parte intermedia y allí está Pablo Escobar con sus otros 2 compañeros esperando el helicóptero. El helicóptero baja, se suben ellos, es el primer encuentro con Pablo Escobar, saluda a la gente, habla cualquier cosa, que está bien, que está contento. Y en un minuto más ya llegamos a la cárcel de Envigado, donde va a estar, donde está ahora en la cárcel. Se baja del avión, del helicóptero, saluda a la gente que hay ahí está el Procurador General de la Nación, el director de la cárcel, el alcalde del pueblo, y entrega el arma, una pistola 9 milímetros de 20 tiros, la descarga y se le entrega al director de la cárcel. Esa es la primera actitud de paz, o así la califica Pablo Escobar. El sacerdote Rafael García Herreros, quien participó activamente en la entrega de Escobar, se marchó de Medellín y se dirigió hoy a rumbo a Bogotá. El religioso se encontraba feliz por el término de esta tarea y anunció que la cárcel de Envigado se transformará en un centro cultural. A su juicio, allí se podría formar una universidad para rehabilitar a los narcotraficantes. Mientras tanto, los miembros del cartel de Medellín, ya sin su líder, continúan entregándose esta tarde a las autoridades. La pregunta que se hacen los colombianos es cuánto tiempo tardará en surgir un nuevo capo de la droga, o si este proceso significa definitivamente la erradicación del narcotráfico, que por casi 2 décadas dejó una siembra de muerte y violencia, de la cual no escapó prácticamente ninguna familia de Medellín. Encarcelamiento y fuga. Junio de 1991, septiembre de 1992. Pablo había caído desde las alturas del Olimpo hasta lo más bajo, pero se había preparado un lugar confortable para aterrizar. Instalado entre las paredes de la catedral, confiaba en que su condena pendiente en Francia sería anulada por un juez colombiano amigable. Según los términos de su entrega, a partir de entonces Pablo pasaría a ser un hombre libre amnistiado por todos los otros crímenes de los que se le acusara y que hubiesen sido cometidos antes de la fecha de su entrega voluntaria. Entretanto, se encontraría en un sitio seguro mientras las cosas se calmaran, y, además, tendría la oportunidad de comenzar a reconstruir su imperio de cocaína una vez más. Durante los años en los que había estado huyendo, escondiéndose y luchando contra el gobierno, decenas de sus socios y miles de sicarios fueron ajusticiados por las Fuerzas Armadas, y varios hombres de confianza habían muerto o habían sido arrestados o extraditados. De cualquier modo, la guerra había sido brutal y despiadada por ambos bandos. En la primera mitad de 1991 la policía de Colombia, guiada por la tecnología norteamericana, había confiscado unos 300.000 kilos de cocaína y casi había logrado desarticular la infraestructura del cártel. En febrero habían capturado incluso uno de los aviones del cártel para el transporte de carga, un DC-3.
Pero aquello no era más que una ínfima parte de la cantidad de droga que llegaba regularmente a Estados Unidos. De cualquier forma, el hecho es que todo esto repercutía en el mercado. Los precios de la cocaína al por mayor en Nueva York se incrementaban, y los niveles de pureza estaban decreciendo, un signo concluyente de que el suministro se estaba constriñendo en el país de origen. Pero sobre todo tales contratiempos perjudicaban la competitividad de Pablo frente al cártel de Cali. Ahora, sin el coronel Martínez para atosigarle, tendría una buena oportunidad para reagrupar sus fuerzas. Pablo inició la reconstrucción. Al tanto de que la PNC y los norteamericanos escuchaban sus llamadas de radio y de teléfono móvil, Pablo crió palomas mensajeras para mantener sus líneas de comunicación personales. Sus palomos lucían en las patas anillas personalizadas en las podía leerse: Pablo Escobar, cárcel de máxima seguridad en Envigado. No mucho después de que Pablo entrase en la catedral, la cocaína que se vendía en las calles de Nueva York volvió a los niveles de pureza normales y los precios bajaron nuevamente. Su abogado, Roberto Uribe, lo visitaba regularmente cada semana y notó que la prisión se volvía cada vez más acogedora. En un primer momento, las viviendas de los internos, el gimnasio y el comedor guardaban el aspecto de una verdadera prisión. Sin embargo, gradualmente, la decoración se fue tornando más fastuosa. Pablo se había acostumbrado a vivir como un criminal fugitivo y al principio exigió poco. Pero los que lo acompañaban, su hermano Roberto y sus sicarios, se dedicaron a importar lujos. Y para no eclipsar la figura del doctor, lo que importaban desde el exterior para ellos, también lo traían para su jefe. Todo estaba al alcance de la mano. Los guardias no eran más que empleados de Pablo, y los controles del ejército dejaban pasar los camiones de Pablo sin más comprobación que un gesto de la mano. Los internos se referían burlonamente al ir y venir de camiones como el túnel 15. Para tener a mano suficiente dinero en metálico, Pablo se hacía traer rollos de billetes de $100 bien apretados en latas de leche, que enterraba luego al abrigo de la niebla de la mañana en sitios secretos alrededor de la prisión. 2 de aquellas latas, cuyo contenido rondaba el $1.000.000 cada una, fueron enterradas debajo del césped del campo de fútbol. Posteriormente se instaló un bar, con una sala de estar y una discoteca, y al gimnasio se le añadió una sauna. Las celdas de los internos eran más bien como suites de hotel, con salones, pequeñas cocinas, dormitorios y baño. Los trabajadores comenzaron a construir, además, pequeñas cabañas camufladas algo más retiradas del complejo principal de la prisión, colina arriba. Allí era donde Pablo y los demás preveían esconderse si la catedral era bombardeada o invadida. Pero hasta que llegara ese momento, las cabañas cumplían la función de excelentes alojamientos en los que los hombres recibían a mujeres en privado. Se pintaron murales surrealistas de brillantes colores en los techos y muros de las cabañas, como en las clásicas madrigueras de los porretas de la década de los 60, sin olvidar luces negras y equipos de sonido cuadrafónico. La comida era preparada por chefs de conocidos restaurantes en la ciudad, que Pablo contrataba. Cuando el bar y la discoteca empezaron a funcionar a pleno rendimiento, se ofrecieron fiestas y hasta recepciones de bodas. Con un poderoso telescopio encaramado en un balcón, el Caco observaba las vistas de Medellín, que se extendía a sus pies como un feudo propio, y a su mujer y a sus hijos en cualquiera de sus muchas casas del valle. Su familia lo visitaba a menudo. De hecho, se construyó una pequeña zona de juegos para Manuela, con una casita repleta de muñecas y otros juguetes. Al cumplir los 42 años, el 1 de diciembre de 1991, se organizó una fiesta. Su madre le regaló 2 gorras de piel, y él anunció que a partir de entonces dichas gorras serían su seña de identidad. Si al Che Guevara se lo conocía por su boina, y a Fidel Castro por su barba y sus puros, a Pablo Escobar se lo conocería por sus inmensas gorras de piel. La familia y los amigos cenaron pavo relleno, caviar, salmón fresco, trucha ahumada y ensalada de patatas. Pablo posó para una serie de fotografías junto a María Victoria, con la madre del capo de pie, orgullosa, detrás de la pareja. La catedral tampoco era una prisión normal en muchos otros aspectos. Pablo, por citar un ejemplo, no se sentía obligado a quedarse.
Rara vez se perdía un partido de fútbol de liga en Medellín. La policía cortaba el tráfico para que la caravana de Pablo entrase y saliese sin inconvenientes del estadio, que él mismo había mandado a construir años antes. Aquel año se le vio haciendo sus compras de Navidad en un moderno centro comercial de Bogotá, y en junio de 1992, celebró el primer año de su encarcelamiento con sus amigos y familiares en una discoteca de Envigado. Pablo restaba importancia a aquellas excursiones puesto que, después de todo, siempre regresaba. Había hecho un trato con el Estado y tenía la intención de cumplirlo, si bien de vez en cuando engatusara a sus carceleros. Para matar el tiempo, los internos levantaban pesas, montaban en bicicleta y jugaban al fútbol. Pablo llegara a jugar 4 horas seguidas y, a pesar de sufrir de una vieja lesión de la rodilla y de no ser el jugador más rápido o más habilidoso, siempre era delantero centro. Sus hombres lo dejaban ganar, en ocasiones, apañando la jugada para que él marcase el gol ganador. Si Pablo se quedaba sin aliento, lo que sucedía a menudo, se hacía reemplazar por un suplente hasta recuperar el aliento y entonces volvía al campo de un salto. Alguna vez, Uribe, su abogado, debió esperar durante horas hasta que Pablo dejara de jugar para poder hablar con él. Desde los laterales del campo, los carceleros servían bebidas a los reclusos, y al acabar el partido hacían las veces de camareros en el bar de la prisión. Pese a las muchas horas de deporte, los hombres de Pablo engordaban semana a semana. Todos gustaban del típico plato antioqueño de judías, cerdo, huevos y arroz. Pablo y los demás habían entrado en prisión con la intención de perder peso y de ponerse en forma, pero después de los primeros meses, aquel propósito se desvaneció y los equipos para hacer ejercicios quedaron arrumbados. De todos modos, continuaron jugando al fútbol, aunque bebían mucho y seguían fumando marihuana. Bajo su influencia, Pablo se soltaba a hablar, y un día le dijo a Uribe que las historias de la violencia que había oído de cuando niño lo habían aterrorizado, pero que a medida que había ido creciendo comprendió que el terrorismo era la bomba atómica de los pobres, la única manera de que los pobres respondan a una agresión. Pablo continuaba identificándose con el pueblo. Sostenía que había sido obligado a cometer actos violentos debido a la persecución del gobierno, pero que estaba confiado en que la mayoría de los colombianos le seguía apoyando, especialmente su gente, los desposeídos de Antioquia. Recibía cartas de sus seguidores a diario. Le escribían mujeres ofreciéndose a visitarlo en prisión y otros, más desesperados, le suplicaban dinero para saldar sus deudas. Pablo leía y guardaba aquellas cartas, y a menudo respondía enviando el dinero solicitado. Por la noche, cuando los otros reclusos dormían profundamente, Pablo solía ir de aquí para allá por la galería que circundaba los dormitorios hasta el amanecer, y luego dormía hasta media tarde. Aquel paréntesis en prisión fue una bendición para muchos de los prisioneros, pero tampoco la paz era absoluta. Mientras que Pablo permaneciera en la catedral, sus enemigos sabrían dónde encontrarlo. Esa era justamente la razón por la que había escogido aquel emplazamiento en una empinada ladera escarpada. Por eso había construido las cabañas colina arriba, enterrado un arsenal y hecho un reconocimiento del terreno en busca de rutas por las que replegarse hacia la cima y hacia el otro lado de la colina. Pablo había considerado varios sitios en Antioquia en donde erigir la prisión, y aquel fue el que más le había gustado. En una visita 3 meses antes junto a su hermano Roberto, Pablo le había dicho: "Este es el lugar, hermano. ¿Te das cuenta de que se cubre de niebla después de las 6 y por la mañana también? Esas condiciones frustrarían un ataque aéreo por sorpresa y cubriría su retirada en caso de huida". Por si aquella invisibilidad fuera poco, Pablo hizo tensar cables de acero por encima del campo de fútbol, para impedir el aterrizaje de helicópteros en la única zona llana de toda la prisión. El aspecto legal también requería de su atención. Mientras Pablo estuviese prisionero, el gobierno se esforzaría en reunir evidencias para enjuiciarle y lograr condenarlo. A los pocos días de su entrega voluntaria, habían vuelto a acusarlo, ahora de ser el autor intelectual de la muerte del candidato Galán. En septiembre, uno de sus principales sicarios, Dandeny Muñoz, fue arrestado en Nueva York y acusado de haber mandado colocar una bomba en el vuelo de Avianca, además de otros 100 asesinatos.
Semanas más tarde, la policía encontró en una de las mansiones de Pablo pruebas que lo vinculaban al asesinato del editor de periódico Guillermo Caño. En las visitas acostumbradas que Uribe hacía a Pablo, los dos hombres tenían mucho de qué hablar. El presidente Gaviria le asignó el asunto Escobar a un joven abogado de su plana mayor que había estado implorándole por algo más importante que hacer. Eduardo Mendoza había manejado la seguridad de Gaviria durante su campaña presidencial y, como recompensa, se le había dado un puesto en el Ministerio de Justicia. Mendoza era inexperto e inocente, pero honesto, amable e idealista. Su trabajo durante la campaña le había valido un lugar en el círculo más íntimo del Palacio Presidencial. Un grupo de asesores tan jóvenes que la prensa los había apodado el Jardín de Infancia de Gaviria. Mendoza, vegetariano militante, mostrara un aspecto particularmente insignificante, menudo, con pelo tenue y castaño que le cubría la frente. Incluso embutido en su traje gris, con su abultado maletín de piel, era fácil confundir a Mendoza con un estudiante de instituto. Después de nombrarlo viceministro de Justicia, el presidente le encomendó la tarea de hacer algo con respecto al ahora preso Pablo Escobar. Aparte de encontrar una acusación por la que procesar al capo, también se ordenó a Mendoza la construcción de una prisión en toda regla para encerrarlo. La cuestión de dónde se podría construir esa prisión ya había sido contestada. El acuerdo alcanzado con Escobar dictaba que el sitio para erigirla debía ser la catedral, donde Pablo y sus compinches ya vivían. La nueva prisión, una prisión de verdad, debería ser edificada en torno a la endeble y ya existente construcción. Y con Pablo dentro. Mendoza sabía de cierto que el servicio penitenciario era una institución minuciosamente incapaz y poco fiable. Poseía un departamento de ingeniería a cargo de tales tareas específicas, pero aquellos hombres eran los más corruptos de todos. Robaban todo lo que encontraban a su paso. Mendoza se hallaba en proceso de llevarlos a juicio, cuando se le ocurrió involucrar a los norteamericanos, que eran los más interesados en encerrar definitivamente a Pablo. Estados Unidos sería el interlocutor perfecto. Mendoza se lanzó a diseñar una prisión ideal que contara primordialmente con sistemas de circuito cerrado y medios de vigilancia electrónica. Estos minimizarían el contacto humano entre el personal penitenciario y los prisioneros, limitando asimismo las oportunidades para la intimidación y el soborno. Mendoza había leído acerca de las cárceles de máxima seguridad existentes en Estados Unidos y había visto reportajes al respecto en la televisión. Así pues voló a Washington, D.C., y presentó su proyecto al Departamento de Estado, Ministerio de Asuntos Exteriores, y al Servicio Penitenciario norteamericano, pero no logró más que averiguar que, por ley, Estados Unidos no tiene autorización para colaborar en la construcción de prisiones en otros países. Y cuando se acercó directamente a compañías constructoras afincadas en Colombia, ninguna de ellas se mostró interesada en el encargo. Un importantísimo constructor colombiano le dijo: ¿quién va a querer construir una jaula con el león dentro? Por fin Mendoza se puso en contacto con una firma llamada General Security. Su dueño, un experto en seguridad israelí de nombre Eitan Koren 16, estuvo dispuesto a aceptar el trabajo. Se delinearon los planos, pero antes de que comenzara a correr el dinero, el proyecto debía ser aprobado por la Procuraduría Financiera. Dicho proyecto permaneció sobre un escritorio acumulando polvo durante meses. Ni el director de aquel organismo, ni sus subordinados aceptaban las llamadas de Mendoza o las del ministro de Justicia, ni las que volvían ni tenían interés alguno en ver a Mendoza o al ministro. Para obtener las autorizaciones correspondientes fue Gaviria en persona quien tuvo que intervenir. Cuando las obras por fin fueron iniciadas, con trabajadores reclutados de los sitios más distantes de Colombia, para que no estuviesen conectados al imperio de Pablo en Medellín, algunos trabajadores se negaron a proseguir después de ver con pavor a los hombres de Pablo sentados en la verja, anotando las matrículas de los vehículos que entraban y salían de la catedral. Más tarde algunos de aquellos maleantes salieron de sus celdas para desafiar a las cuadrillas de trabajadores y golpearon a unos hasta tumbarlos y a los demás los asustaron. El hecho es que los empleados renunciaron en masa. Esa fue la causa de aún más demoras.
Una ariña más asomó en el Congreso cuando Mendoza reveló su plan de contratar mano de obra de élite para su nueva prisión de alta tecnología. Consciente de las dificultades de mantener encerrado al capo, Mendoza previó atraer a un grupo de guardias profesionales que capitanearan la catedral, hombres especialmente entrenados y capacitados, lo que significaría salarios y un plan de pensiones y beneficios sociales más altos. Esto le granjeó el odio de los pilares de la democracia colombiana, los funcionarios de la administración. El proyecto quedó empantanado como un tractor en una ciénaga. Entretanto, los norteamericanos, que observaban desde la embajada, interpretaron toda la confusión y las demoras como una evidencia más de que Pablo seguía manejando el tinglado. Y cuando Mendoza se ponía en el lugar de los norteamericanos, se preguntaba, ¿cómo no iban a pensar de ese modo? Pablo era como un fantasma, y aunque en apariencia estuviese encerrado, su poder y el miedo que causaba flotaba en el aire como la peste. De vez en cuando, si algo le disgustaba, por ejemplo, el inicio de las obras de la nueva prisión, uno de sus tantos abogados hacía una llamada al ministerio, para informar de que su cliente deseaba entregar una gran cantidad de dinamita. Los abogados entonces conducían a las autoridades hasta un camión, generalmente ubicado frente a la casa de un ministro, o debajo de la ventana de una dependencia oficial, o en el centro de la ciudad, cargado de suficientes explosivos para arrasar 2 manzanas enteras de edificaciones. La prensa se enteraba siempre y, lógicamente, la noticia solía causar una impresión magnífica, otro gesto magnánimo del preso reformado don Pablo. Sin embargo, no significaba el desarme. Mendoza, como el resto de sus colaboradores, sabía de sobra que su prisionero les hacía el sutil recordatorio de que Pablo Escobar seguía siendo el dueño de sus vidas. La manera de decir a sus carceleros: no nos hagamos daño unos a otros, caballeros. Aunque Mendoza se sintiera frustrado por tales obstáculos, siguió adelante impertérrito. Colombia era un país con historia, aunque en algunos aspectos demostraba ser muy joven, una de las democracias más antiguas del continente americano, pero una tierra de instituciones inestables. Colombia simbolizaba al país que aún debía sufrir reformas, una joven nación en la que el idealismo y la diligencia de un hombre joven todavía podía, al menos eso pensaba Mendoza, cambiar las cosas. Era el verano de 1992, y la construcción ya estaba en marcha. Lentamente, los muros comenzaron a crecer tanto como la consternación de Pablo. Expulsada de las inmediaciones de la catedral, la PNC colocó puestos de escucha fuera del perímetro de los 20 kilómetros establecidos. Pablo se había vuelto cuidadoso en sus comunicaciones, utilizando sus palomas para los mensajes más importantes. No obstante, con los demás reclusos hablaba tranquilamente. La PNC rápidamente llegó a la conclusión de que la catedral era, según opinaba el mayor que la dirigía, un gran foco de comercio. La policía siguió muy de cerca el flujo constante de contrabando al interior de la prisión, el alcohol, las drogas y las prostitutas, pero nadie hizo nada para poner fin. Solo se dedicaban a observar, grabar, filmar y archivar los resultados correspondientes. Meses y meses después seguía ocurriendo lo mismo. Las unidades policiales a cargo de la vigilancia sentían asco por la debilidad que demostraba el gobierno. Aparentemente Gaviria y los suyos temían enfrentarse a Escobar, así que se parapetaron detrás de una preocupación excesiva por las libertades personales, lo que proporcionó a Pablo y a sus secuaces espacio más que suficiente para maniobrar y dirigir su imperio, que se fue debilitando por la guerra contra el gobierno, pero las agencias americanas seguían en suelo colombiano, haciendo sus escuchas y organizaciones.